Bien, pero vamos a ir viendo ya ejercicios para poder resolver, ¿no? Para entender un poco mucho más, ¿ya? Porque no sé si van a hacer proyecto con el ingeniero, eso no me comentó todavía, ¿no? Pero cuando vayan a hacer el proyecto, no van a utilizar este método, ¿no? Que es el de Hardy-Cross, ¿ya? Y para utilizar este método, entonces, necesitamos ver paso a paso, entonces, todos los conceptos que se van a utilizar para el uso de este método, ¿ya? Esto para que hagan su diseño de su proyecto, ¿está bien? Entonces, para eso estaba planteando, ¿no? Estos dos problemas, ¿ya? Para poder resolver. Entonces, esto corresponde a un primer concepto que es la ecuación de la continuidad, ¿está bien? Bien, entonces voy a empezar a grabar la clase. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a resolver este primer ejercicio, ¿está bien? Bien, entonces, comencemos. Bien. Ay, que está con puerta. Bien, entonces tenemos este pequeño problema, ¿ya? Y correspondiente, vamos a colocar aquí, al concepto de la ecuación de la continuidad. De, de la continuidad. Oxy está presentando pantalla. Uy, perdón, ya no había. Ya, un ratito, por favor. Ok. Ahora sí se ve, estimados, ¿no? La pantalla. Sí se ve, Oxy. Perfecto. Ya, entonces, como les iba diciendo, la ecuación de la continuidad, ¿ya? Bien, entonces lo que le quería mostrar un poquito, a ver, era este método de Hardy-Cross, ¿ya? Que se va a utilizar para la resolución de su proyecto, ¿ya? Entonces, para poder hacer uso de esta ecuación de Hardy-Cross, o todo el método de Hardy-Cross, ¿no? Que es para redes cerradas, ¿ya? Distribución de agua potable en redes cerradas, ¿no? Entonces, necesitamos entender los primeros conceptos, que son la ecuación de la continuidad, la ecuación de la energía y la diferencia entre fluido ideal y fluido real, ¿no? Como estaba planteado igual en unas preguntas con el ingeniero. Entonces, debemos entender eso. Entonces, primeramente había planteado estos dos problemas, ¿no? Para entender el primer concepto que vamos a ir viendo, que es la ecuación de la continuidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con este pequeño problemita, ¿ya? Bien, a ver. En este problema nos dicen, una tubería de 150 milímetros de diámetro transporta agua a razón de 0.09 metros cúbicos, 0.09 metros cúbicos por segundo. La tubería se ramifica en dos de menor diámetro, ¿no? Si la velocidad en el diámetro de 60 milímetros es de 15 metros por segundo, calcular la velocidad de la tubería en la tubería de 120 milímetros. Bien, entonces prácticamente este problema nos dice que tenemos una tubería, ¿verdad? Pues vamos a colocar aquí una tubería, ¿sí? Donde esta tubería nos indica que se ramifica, ¿verdad? En dos tuberías de menor diámetro. Entonces voy a colocar aquí la ramificación de esta tubería y una por aquí abajo vamos a colocar. ¿Está bien? Ya tengo la ramificación, ¿verdad? Bien, también me dice que esta tubería, la primera, entonces tiene su diámetro es de 150 milímetros. Entonces voy a colocar el diámetro de esta primera tubería, voy a colocar el diámetro de la tubería 1, que es de 150 milímetros. ¿Bien? ¿Ya? Bien, una segunda tubería nos dice que la velocidad en el
una tubería de diámetro de 0,60 es de 15 metros por segundo. Entonces puede ser cualquiera de estas dos. ¿Ya? Entonces, para ese caso voy a colocar como tubería 2 a esta de acá. Ya donde su diámetro nos dice que es de diámetro 2 de esta tubería 2, voy a colocar que es de 60 milímetros. ¿Está bien? 60 milímetros. Y nos dice también que tiene una velocidad. La velocidad en esta tubería 2 voy a colocar que es de 15 metros por segundo. ¿Sí? Y nos dice calcular la velocidad en la tubería de 120 milímetros. Entonces la tubería 3 sería la que tiene este diámetro. Bien, entonces voy a colocar el diámetro 3 será igual a 120 milímetros. Bien, bien, entonces aquí ya hacemos uso de la ecuación de la continuidad. ¿Qué quiere decir esta ecuación de la continuidad? Entonces, a ver, algunos datos hemos pasado, a ver, yo por ejemplo he pasado con el ingeniero de electrotecnia, ¿no? Con el ingeniero Rodríguez, que nos decía, ¿no? En cuanto a electricidad, él hacía referencia, ¿no? Nos decía, agüita que entra, ¿no? Será igual a la agüita que sale, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, ¿ya? Nos dice que tenemos este diámetro de 150 milímetros está transportando agua a razón de 0,09 metros cúbicos por segundo. Entonces, este es nuestro caudal. Entonces, esto es la agüita que está entrando. ¿Ya? Caudal de entrada sería, entonces, en este caso, igual a 0,09, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, la cantidad de agua que está entrando, ¿ya? Tiene que ser igual a la cantidad de agua que va a estar de salida. ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, en este caso, este caudal tendría que dividirse en dos partes, ¿ya? En dos subcaudales, podríamos decir, ¿no? Para que no este caudal de entrada sea igual a la cantidad de agua de salida. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir la ecuación de la continuidad, ¿no? Que la cantidad de agua que entra, ¿ya? Es igual a la cantidad de agua que sale, ¿ya? Por cualquier conducto, puede ser esto, ¿no? Entonces, esto podría ser una tubería sin divisiones, ¿no? Entonces, tendría que ser de la misma forma. La cantidad de agua que entra tendría que ser igual a la cantidad de agua de salida. ¿Ya? Y esto no se modifica para nada. En ningún caso se modifica, ya sea para el fluido real o para el fluido ideal, el comportamiento de esto va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, hacemos uso de la ecuación de la continuidad, ¿no? Para poder calcular la velocidad eh, en esta tubería, en la tubería 3, ¿no? Que nos piden. Ahí. ¿Sí? Entonces, para eso, voy a hacer un poco esto. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos entonces, primeramente, como ya hemos definido la ecuación de la continuidad, el caudal que está entrando, ¿no? Va a ser igual al caudal de salida. En este caso, el caudal de salida sería el caudal 2, ¿verdad? El caudal 2 más el caudal 3. ¿Verdad? Entonces tengo dos caudales, el caudal 2 en el punto 2 y el caudal en esta tubería 3. ¿Ya? Entonces eso es. Bien, entonces lo que puedo hacer primeramente es calcular, como tengo aquí datos, ustedes saben que el caudal, ¿de qué depende? A ver, ¿cómo se calcula el caudal, por favor, alguien? A ver, ¿cómo se calcula el caudal? Movimiento de flujo, a ver. Es área por velocidad. Perfecto, eso es. Eso es, área por velocidad. Ya, entonces va a haber dos fórmulas. Entonces, una es esta fórmula y hay otra fórmula también que se utiliza mucho, ya, que es el volumen, ¿no? Sobre tiempo. Ya, entonces estas dos ecuaciones son las que se utilizan mayormente. Esto se utiliza bastante también para hacer aforos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se hace aforos se utiliza esto bastante, ¿ya? Pero también esto de acá nos sirve mucho para lo que es un sistema de tuberías. Perfecto, ¿ya? Entonces, el caudal en el punto 2 llegaría a ser
¿Cuánto sería entonces? El caudal en el punto 2. Entonces voy a colocar aquí tubería 2. Voy a colocar, ¿sí? Tubería 2. Entonces, el caudal en la tubería 2 sería igual a caudal 2 sería igual al área de la tubería 2 multiplicado por la velocidad en la tubería 2. ¿Verdad? Finalmente, entonces aquí, reemplazando valores, caudal en el punto 2, esto será igual área de una tubería. ¿Cómo se calcula el área de una tubería? A ver, yo tengo diámetro. ¿Cómo sería el cálculo del área? A ver, entonces simplemente aplicamos el área de una circunferencia. Entonces, en este caso sería pi cuartos, ¿ya? Pi cuartos, cuando tengo diámetro, es mucho más fácil, pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, el diámetro en este caso es 60 milímetros, ¿ya? En este caso, la velocidad yo tengo en metros. ¿Ya? Entonces, lo recomendable siempre es utilizar, ¿ya?, metros para todo este tipo de cálculos. ¿Está bien? Entonces, en este caso, 60 milímetros, llevándolo a metros sería 0.06 metros, ¿verdad? Entonces, esto va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta forma calculo el área. ¿Está bien? En el punto 2, multiplicado por la velocidad, que en este caso tengo 15 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto sería el caudal en este punto 2? A ver, por favor, calcúlenlo. ¿Cuánto sería? En este punto 2. ¿Cuánto sería entonces el caudal? Me sale 0,042. Eso es 0.042. Y en este caso sería metros cúbicos. ¿Bien? Metros cúbicos por segundo. Bien, muchas veces esto en la vida real no se trabaja mucho con metros cúbicos, entonces lo que se hace para poder trabajar con caudales es utilizar lo que son litros por segundo. ¿Está bien? Entonces muchas veces se utiliza eso. La conversión, eso es muy fácil, entonces simplemente un metro cúbico, ¿ya?, tiene 1000 litros. ¿Está bien? 1000 litros. ¿Ya? Entonces, llevándolo a litros este caudal solamente para poder entender cuánta cantidad de agua está pasando por esta tubería 2. ¿Eh? ¿Cuánto sería esto? Por favor. Lo multiplico simplemente por 1000, ¿no? En este caso, sí, entonces 4.2 litros, ¿ya?, por segundo. Entonces, de esta forma se puede entender mucho más, ¿no? Mucho mejor cuánta cantidad de agua está pasando, ¿ya?, por este punto. Entonces, es 4.2, ¿no? Cada segundo. ¿Ya? Eso es para entender mucho mejor. Bien, ya tengo el caudal 2, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer ahora es despejar este caudal 3, ¿no? Entonces, el caudal 3, ¿ya? Caudal 3 sería igual al caudal que está entrando, ¿verdad? Al caudal que está entrando, caudal de entrada lo llaman, ¿ya?, menos el caudal en este punto 2. ¿Está bien? Menos el caudal en el punto 2. Entonces, para este caso, ¿cuánto sería el caudal en el punto 3? ¿Cuánto sería? A ver, en este caso tengo caudal de entrada que es 0.09 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Menos, aquí, el resultado también tendría que estar el caudal 2 en metros cúbicos para poder estar en 0.042 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto sería entonces el caudal 3? A ver. 0,048. Eso, 0.048 metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces sería el caudal en el punto 3. ¿No? Entonces aquí, por fórmula,
el caudal, ya sabemos cómo es, ¿no? El caudal en el punto 3 será igual al área en el punto 3 multiplicado por la velocidad en el punto 3, ¿verdad? Como me pide aquí velocidad en el punto 3, ¿no? O en esta tubería que tiene este diámetro, entonces despejo lo que es esta velocidad, ¿verdad? Entonces, velocidad punto 3 será igual al caudal en el punto 3 sobre área en el punto 3, ¿verdad? Entonces el caudal, fíjense que ya tengo el área, también ya lo puedo tener porque tengo diámetro. Entonces, toda vez que tengo diámetro, entonces puedo hacer referencia a que ya tengo de entrada lo que es el área. ¿Ya? Entonces, cuando vean que tiene diámetro, entonces dicen, ya tengo el área. ¿Bien? Bien, entonces aquí simplemente reemplazamos valores. Entonces, caudal en este caso, tenemos 0.048, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Y esto es dividido entre el área en el punto 3. Fíjense que el área en el punto 3 va a ser pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos multiplicado por el diámetro. En este caso el diámetro es 0.120, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Esto convirtiéndolo a metros, si es joven, ¿ya? De milímetros lo estoy llevando a metros, porque aquí, ¿verdad? Lo que estoy utilizando en caudal es metros. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Metros, ¿ya? Lo he llevado a metros, nada más. Esto será igual a, entonces, ¿cuánto es la velocidad 3 que se nos está pidiendo? A ver. 4,24. Eso es. Perfecto. Ya, entonces, de esa forma, 24 metros por segundo. Ya, entonces, fíjense que de eso es un poco fácil de entender, ¿no? Esto de la ecuación de la continuidad. Ya no es tan complejo, ya para poder explicarse entonces. Ya, entonces, de esta forma podemos sacar lo que era la velocidad en el punto 3. Ya esto un poquito se va a complicar, ¿ya? Cuando esto se combine con lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, cuando ya tengamos aquí presiones, en cada tubería se marca una presión en un manómetro, ¿no? Entonces, esto se llega un poquito a complicar, ¿ya? Entonces, pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? Entonces, estamos viendo primero la ecuación de la continuidad, ¿ya? La siguiente clase vamos a ver la ecuación de Bernoulli, ¿sí ven? Entonces, este primer ejercicio, el resultado sería este acá, ¿no? 4.24 metros por segundo, ¿ya? Para la velocidad 3. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Pero hasta acá, a ver, ¿esto de la ecuación de la continuidad se está entendiendo, estimados jóvenes, o hay alguna duda que tienen eh, para este tipo de ejercicios? A ver, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Todo claro? Sí, ¿podría volver a explicar por qué el caudal 3 lo sacamos como el caudal de entrada menos el caudal 2? Ya, está bien, perfecto. Primeramente partimos de esta pequeña ecuación, ¿ya? De esta pequeña ecuación, lo voy a agrandar un poquito, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, la ecuación de la continuidad, ¿ya? Nos dice que la agüita que entra tiene que ser igual a la agüita que sale. De esa forma, más o menos, ¿no? Caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Ya? Como en este caso tenemos dos ramificaciones, fíjense que esta es una ramificación y esta es otra, ¿no? Entonces, el caudal que está entrando se va a dividir en dos partes, ¿no? Uno va a ser el caudal por este tramo 2 y el otro, la otra parte del caudal va a venirse por acá, que va a ser del caudal 3, ¿ya? Entonces, por eso que puedo decir que el caudal de salida, ¿ya? Aquí voy a colocar caudal de salida va a ser igual al caudal 2, ¿verdad? El caudal por acá, más el caudal 3, ¿no? Entonces, como habíamos indicado, ¿verdad? La ecuación de la continuidad nos dice que el caudal de entrada, ¿ya? Tiene que ser igual al caudal
de salida, ¿no? Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida, ¿no? Es por eso que lo he colocado acá. He despejado simplemente el caudal 3, ¿no? Tengo caudal de salida que es igual al caudal de entrada, entonces caudal de entrada, ¿verdad? Aquí. Y este caudal 2 que estaba aquí sumando pasa al otro lado a restar, ¿no? Entonces, de esa forma, ha sido como hemos sacado el caudal que está pasando por esta tubería 3. ¿Se ha entendido eso? Sí, ahora sí, José, gracias. Listo, eso es perfecto. Ya, entonces esto es la ecuación de la continuidad. Esto prácticamente. ¿Ya? El caudal de entrada siempre tiene que ser igual al caudal de salida. ¿Ya? Entonces, no se van a confundir. Hay muchos ejemplos de este tipo, así, ¿no? Entonces, ¿ya? Que vienen de esta forma, ¿no? Y pueden llegar a confundirnos, ¿ya? Puede estar de esa forma, ¿no? De un diámetro que tiene, fíjense, es muy grande, ¿verdad? Este puede ser, digamos, uno de 3 pulgadas, ¿ya? Vamos reduciendo 2 pulgadas y 1 pulgada. Entonces, el caudal de entrada, ¿ya? ¿Creen que sea igual al caudal de salida? A ver, ¿alguien? No, Ya. Entonces aquí, para cualquier caso, ¿ya? Para cualquier caso, la ecuación de la continuidad siempre se cumple, ¿ya? Esta ecuación de la continuidad siempre, siempre se cumple, ¿ya? Entonces va a haber aquí variaciones, ¿ya? Porque este punto en sí, este punto 3 aquí, ya tiene una energía, ya tiene una energía donde va a estar constando de su energía de posición más, y esto ya es la ecuación de Bernoulli, más la presión en este punto, ¿no? Presión en este punto 1 lo voy a llamar, sobre super específico, más la velocidad en este punto 1 sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Entonces este punto consta de toda esta energía, ¿ya? Entonces aquí lo que va a ir variando van a ser estos dos, ¿ya? Estos dos van a ir variando, ¿ya? Por decir, a ver, el caudal de entrada que sea 5, vamos a colocar un valor numérico nada más, 5, ¿no? Y el caudal de salida también tendría que ser 5. Siempre, siempre debe cumplirse esto de la ecuación de la continuidad. ¿Está bien? Siempre. Lo que va a ir cambiando van a ser estos dos. Ya, más que todo, ya, en este caso, más que todo, lo que va a ir cambiando, esto es cuando se trabaja con fluidos reales. Este también afecta, pero cuando son fluidos ideales, simplemente el que va a afectar va a ser la velocidad. ¿Por qué la velocidad? A ver, le voy a llamar a este punto 1 y a este lo voy a llamar punto 3. Lo voy a llamar, ¿ya? Entonces el caudal en el punto 1, en este punto 1, ¿de qué o cómo va a estar calculado? Pues va a ser su cálculo, va a ser área 1 por velocidad en el punto 1, ¿verdad? Como hemos dicho, tienen que ser igual al caudal de salida. Entonces el caudal en el punto 3, ¿verdad? Va a tener su propio área 3 y su propia velocidad en el punto 3, ¿verdad? Ya, el área entonces se saca con el diámetro, ¿verdad? También aquí hay diámetro, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que para que se cumpla esto, la velocidad en este punto, fíjense que su área es muy pequeña, ¿verdad? Entonces su área vamos a colocar una pulgada, aquí su área vamos a colocar que es de 3 pulgadas, simplemente el valor estoy colocando 3 pulgadas, ¿verdad? Y su velocidad vamos a decir que en este punto, para que se cumpla esto de 5, ¿cuánto tendría que ser su velocidad de aquí, por favor? A ver, para que se cumpla el caudal que está entrando, que hemos dicho que iba a ser, si colocamos 6, para que sea mucho más fácil. ¿Cuánto tendría que ser su velocidad para que se cumpla esto del caudal? Ya he definido que su área simplemente vamos a colocar que es 3, nada más, ¿ya? 3. La velocidad, ¿cuánto tendría que ser aquí? Para uno que se no cumpla. podría ser. Tendría que ser 2, ¿verdad? 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces su valor numérico no estoy esperando, ¿ya? Entonces la velocidad simplemente tiene un valor de 2, estoy diciendo, ¿ya? Aquí, para que se cumpla, como tengo una pulgada, hemos dicho, el área simplemente voy a colocarlo como 1. ¿Cuánto tendría que ser su velocidad? A ver, para que se cumpla nuevamente el 6. ¿Cuánto tendría que ser la velocidad? 6.
Eso es, ¿no? Entonces, fíjense que en el diámetro mayor, en el que tiene mayor diámetro, su velocidad, fíjense cuánto es. Es 2, ¿verdad? Pero en la velocidad en esta tubería que tiene muy, muy pequeño diámetro, fíjense que la velocidad es mucho más grande, ¿no? O sea que por aquí va a estar pasando con una velocidad de 2 metros por segundo y por acá va a estar saliendo con una velocidad mucho más grande para que se cumpla esto de la ecuación de la continuidad, ¿no? Para que esté saliendo con 6, ¿verdad? Aquí, ¿ya? 6. Solo valores numéricos, ¿ya? Eso es, jóvenes. Entonces, lo que va a afectarse en fluidos ideales simplemente es la velocidad, ¿no? Porque el caudal depende de la velocidad. Entonces, para que cumpla con la ecuación de la continuidad, lo que se va a ir modificando siempre va a ser la velocidad, ¿ya? Pero de que cumple, cumple. Siempre va a cumplir esto de la ecuación de la continuidad. El caudal de entrada siempre va a ser igual al caudal de salida. Y eso es lo que nos dice esta ecuación de la continuidad. ¿Está bien, jóvenes? Eso es. Ya, entonces pasemos al siguiente ejercicio, ya, para entender mucho más esto de la ecuación de la continuidad. Entonces, ¿qué es este de acá? Ya, entonces, le damos un poquito para que se corta, se vea mucho mejor. ¿Ok? Y luego copiamos. Ahí está. Entonces, en este problema nos dice, por una tubería horizontal presentada en la figura, en este caso no había figura, circula agua, nos dice. El diámetro de las tuberías de la sección 1 y 3 es de 20 centímetros. Y en la sección 2 se reduce a la mitad, nos está diciendo. Si la velocidad en la sección 2 es de 12 metros por segundo, calcula la velocidad en las secciones 1 y 3. ¿No? ¿Se ven? Bien, entonces nos dice, a ver, acá, que hay una tubería de forma horizontal, ¿verdad? Entonces acá, tubería de forma horizontal, entonces aquí. Sí, sí, esto, todo completo lo voy a hacer. ¿Ya? Y nos dice que en dos secciones, ¿verdad? La tubería presentada en la figura circular, ¿no? El diámetro de las secciones 1 y 3 es de 20 centímetros, nos dice, ¿no? Y en la sección 2 se reduce a la mitad. Entonces voy a colocar que desde aquí va a ser mi sección 2. ¿Está bien? Entonces, estos van a ser mis secciones 1 y 3. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí la sección del 1 y la sección del 3. Nos dice que son lo mismo, ¿verdad? Tienen un diámetro de 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, diámetro o en la sección 1 va a ser igual a 20 centímetros. ¿Está bien? Y el diámetro en la sección 3 va a ser igual a 20 centímetros. ¿Está bien? Entonces, nos dice que en la sección 2 se reduce a la mitad. Entonces, le vamos a reducir esto. ¿Bien? Acá se reduce a la mitad. Y es esto. Y esto es la sección 2. Entonces, como se reduce a la mitad, ¿cuánto sería el diámetro aquí en el diámetro 2? ¿Cuánto sería? A ver. Si aquí era 20, entonces acá será 10. exacto, eso es, ¿no? Entonces nos dice se reduce a la mitad. Entonces, en este caso sería 10 centímetros. ¿Qué más nos da de datos? A ver. Dice, a ver. Si la velocidad en la sección 2 es de 12 metros por segundo. Entonces, en la sección 2 también nos dan una velocidad, ¿no? Entonces, velocidad igual a 12 metros por segundo. ¿Verdad? Entonces, para empezar, ¿no? Yo tengo que calcular las velocidades en el punto 1 y en el punto 3. ¿Qué es lo que podría hacer primero? A ver, alguien que
Si está entendiendo esto, me va a decir, a ver. Calcular el caudal. Ya el caudal, ¿en dónde tendríamos que calcular el caudal? ¿En qué sección? En la ¿Me sección 2. escuchan? Perfecto, ahí es. Perfecto. Eso, Sí, ¿no? jefe. Entonces calculamos el caudal en la sección 2, ¿no? Muy bien. Entonces, Entonces, el caudal, estamos yo llamo el 39 caudal 2, personas. ya para poder diferenciar de cada uno de los caudales, Entonces, será igual. a ver, vamos al Entonces, día ya de conocemos mañana la a fórmula, continuar. entonces será igual Ahora al área, ya ustedes han caso podido área 2, investigar, han podido por la velocidad leer sobre los en la diferentes sección tipos 2. de flujo. Bien, Por lo tanto, entonces mañana este ha de caudal ser 2 mucho más será igual fácil al área en este poder caso. Entonces, como conversar habíamos sobre, definido pi cuartos, por ¿no? ejemplo, el Cuando flujo tenemos permanente, diámetro, no pi permanente, cuartos ¿no es cierto? Entonces, por diámetro elevado al cuadrado. Entonces, solo
punto 3 y punto 4. Ya, entonces, a ver, quiero yo saber, a ver, este caudal, punto. ¿Cuánto sería el caudal de salida? Nada más, a ver, solo como una pequeña suma, a ver. ¿Cuánto sería el caudal de salida? A ver. ¿Cómo estaría definido el caudal de salida? Entonces vamos a ir. ¿Ve? Los caudales que salgan por 1, 2, 3 y 4, o sea, caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 más caudal 4. Exactamente. Entonces, sumatoria de los caudales, ¿no? ¿Ya? Desde el 1 vamos a decir hasta el 4. Directamente. No, entonces eso es, ¿no? Entonces, la ecuación de la continuidad es esta de acá. Ya esto de la ecuación de la continuidad se va a complicar un poco, como les había dicho, ¿ya? Cuando ingresemos a lo que son ya los fluidos como tal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, si tenemos un tanque elevado, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Entonces, de esta forma, sí. Entonces sale una tubería, viene por acá, ¿no? Y ya, entonces por acá una llave mm, para soltar el agua. Ya, entonces acá entonces tienen algunos pequeños datos, por ejemplo, la altura al nivel del agua, ¿no? Entonces, altura al nivel del agua, se puede llamar este de acá Z, ¿no? Entonces, estos diámetros muchas veces pueden cambiar. Se puede empezar con un diámetro de 2 pulgadas, por acá se puede cambiar esto a ver a 1 pulgada, ¿ya? Y tal vez nos pide entonces calcular el diámetro, ¿ya? Para esta sección de acá, ¿ya? Y los datos que nos dan simplemente podrían ser esos de acá, ¿ya? Entonces, lo que se debe hacer es aplicar ecuación de continuidad para este ejercicio, ecuación de la continuidad, ¿ya? Combinado con la ecuación de... ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios ya lo vamos a ir viendo. Estos también ya se van diferenciando ya por ser fluidos ideales, ¿ya? Entonces, fluidos ideales, ¿ya? Y fluidos reales. Entonces, los fluidos ideales son considerados más que todo en laboratorio, se puede decir, ¿ya? Reales. Entonces, los fluidos ideales hacen referencia a que en una tubería, ¿ya? El agua pasa libremente, ¿ya? Entonces el agua pasa libremente, ¿ya? Y también que el agua carece de viscosidad, o sea que su viscosidad del agua es prácticamente cero, ¿ya? Entonces acá no existen pérdidas de energía, ¿ya? Entonces eso vamos a ir ya viendo en la siguiente clase, todas las pérdidas de energía, ¿ya? Entonces para los fluidos ideales no hay, ya no hay pérdidas de energía, ¿ya? Pero en caso de los fluidos reales, ¿ya? Entonces esto ya es de diferente forma, ¿ya? Entonces, el agua que va circulando, ¿no? El agua que va circulando, ¿ya? Entonces, al entrar en contacto con la tubería, entonces acá, dentro de esta tubería, ¿ya? Viéndolo así microscópicamente esto, entonces dice que tiene rugosidades, ya rugosidades internas, entonces microscópicas. Así. La tubería no es por completo así lisa, ¿no? Entonces tiene rugosidades internas, ¿ya? Cosa que cuando va
chocando, entonces como el agua realmente sí es viscoso, tiene una viscosidad muy pequeña, pero sí tiene viscosidad, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que aquí pasa es lo que se genera es una pérdida de energía, ¿ya? Entonces aquí hay pérdida de energía, ¿ya? Y de esa forma son los fluidos reales. Entonces aquí los fluidos reales sí se considera la viscosidad del agua, entonces es diferente de cero. Vamos a colocar aquí, no se considera como cero, ¿no? Y aquí en este tipo de fluidos sí existe, vamos a decir, sí existen pérdidas de energía, vamos a colocar, ¿ya? Pérdidas de energía, ¿ya? Entonces las pérdidas de energía, esto también es algo importante, que las pérdidas de energía se ven reflejadas simplemente, como había hace rato ya había definido, ¿no? La ecuación de Bernoulli, ¿ya? Simplemente se ven reflejadas en las pérdidas de presión, ¿ya? Por ejemplo, aquí, este punto de acá, le puedo llamar un punto, tiene energías, ¿verdad? Entonces tiene energía energía de posición más la presión en ese punto 1 sobre su peso específico del agua, ¿no? Más la velocidad. La velocidad voy a llamar aquí el punto 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la energía que está en este punto. ¿Ya? La energía de posición es toda esta altura. Ya a partir de un nivel de referencia. Entonces, un nivel de referencia, voy a plantear nivel de referencia por acá. ¿Ya? Nivel de referencia, entonces a partir de ese nivel de referencia, la altura de posición, ¿ya? La altura de presión, entonces, está en relación a la presión. Muchas veces esto de acá se considera como cero por la presión atmosférica, ¿ya? Esto es. Y la velocidad, ¿no? De inicial, cuando se considera de un tanque, se considera como cero. Entonces, prácticamente este es cero y cero. La única energía que tuviera este punto sería la altura de posición, ¿no? Cuando hablamos de altura, entonces hacemos referencia a la energía potencial, ¿no? La energía potencial que va a ir generando energía cinética, ¿ya? Simplemente por tener una altura, ¿no? La altura por la gravedad, ¿no? Genera energía cinética, ¿no? Y a este punto de aquí, a la pila, se puede decir, ¿ya? Esta pila, entonces le puedo llamar punto 2, ¿ya? También va a tener estas energías. Altura de posición más la altura de presión, ¿no? El punto 2 sobre su peso específico, más la velocidad en el punto 2 sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Cuando se considera fluidos reales, ¿ya? Existe una pérdida de energía en todo este tramo, ¿ya? Y muchas veces se tiene una presión requerida este punto, ¿ya? Para que pueda hacer un uso correcto de esta pila, entonces se tiene una presión requerida, ¿ya? Cosa que si no llegamos con la presión requerida, entonces esta pila no va a funcionar, entonces está de en vano, ¿ya? Entonces, a este punto 2, fíjense que tenemos una altura de presión, o diría una altura de posición a partir del nivel de referencia, Z, tenemos. La altura de presión va a ser con la que vamos a estar llegando, ¿ya? Y la velocidad también va a haber, ¿ya? Solo que esta presión, como les digo, si es que consideramos con pérdidas de energía, la presión va a reducir mucho, ¿ya? Y muchas veces cuando se hace un diseño, no se llega a cumplir con la presión requerida que se tiene, entonces hay que hacer mucho juego con los diámetros, entonces se escogen muchos diámetros de mayor sección, ¿ya? Para que las pérdidas se reduzcan. Entonces hay varios truquitos que se pueden hacer para que la presión con la que lleguemos sea o cumpla con esta presión requerida, ¿no? Entonces esto es un poco, la siguiente clase les voy a explicar más a detalle esto de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y por consiguiente tendríamos que hacer una combinación de esto. No sé si van a hacer su proyecto, les ha hablado el ingeniero del proyecto algo, por favor, infórmenme, por favor. A ver, con eso. El ingeniero les ha No hablado dijo sobre su nada. proyecto. No, aún ¿Algo? sí. Ya, entonces posiblemente no haya proyecto y el examen sea más o menos de ejercicios como este tipo, más o menos. A ver, vamos a hacer este más o menos que entra en segunda instancia. Ya fíjense que aquí esto ya es
flujo en tuberías, ¿ya? Entonces aquí fíjense que ya esto sí o sí es con pérdidas de energía, ¿ya? Energía, ¿ya? Para que podamos entrar a lo que son con pérdidas de energía, que vamos a hacer la siguiente clase también, ¿ya? Vamos a hacer uno para fluidos ideales, ¿ya? Y el otro para fluidos reales, ¿está bien? La siguiente clase, ¿ya? Entonces aquí esto ya sí o sí se tiene que hacer, ¿ya? Con fluidos reales, ¿verdad? Ya, para que se entienda, entonces la siguiente clase vamos a hacer fluidos ideales y reales, ¿ya? Esto entonces, este tipo de ejercicios que no van a ser proyecto, pienso que van a hacer entonces su examen de segundo parcial, ¿no? Que va a ser más o menos con ejercicios de este tipo, más o menos, ¿ya? Esos tipos de cosas. Entonces, a ver, eh, esto de la ecuación de la continuidad, está todo claro, ¿no? De la ecuación de la continuidad. Ya, Sí, todo no claro. hemos pasado la anterior clase tampoco y no sé hasta cuándo se va a extender también esto, ¿ya? Pero a ver, no sé qué opinan ustedes de, a ver, de pasar una clase extra más, estimados jóvenes. Así avanzamos la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y por consiguiente, el siguiente viernes nos veríamos para avanzar uno más la ecuación de Bernoulli, pero con fluidos reales, entendiendo muy bien eso, ¿no? ¿Qué dicen jóvenes? A ver. Sí, O, o prefieren que les grabe una clase así y ustedes lo ven ya, depende de ustedes, ¿no? Pero sería que lo vean todos, ¿no? Porque si es que no lo van a ver, entonces de nada sirve porque no van a entender cuando entremos a lo que son fluidos reales, ¿no? Que es un poco más complicado. ¿Qué prefieren, pasar clases o que lo grabe, estimados jóvenes? A ver, Pasar clases, Auxi. ya está perfecto, para mí es muy bien. Entonces yo lo grabo la clase y lo subimos nomás a YouTube, ¿ya? Entonces necesito verlo ya. Vamos a cancelar aquí. Entonces, por favor, el día lunes estaría bien, jóvenes, lunes por la tarde. O alguien tiene choques, estimados jóvenes. Una clase extra va a ser. Lunes a las 2:15, ¿está bien? ¿Eh? ¿Qué dicen los demás? A ver. Sí, sí, está bien. Sí, Auxi. Ya, entonces Por la lunes a noche, las. Auxi. Yo también digo por la noche, estimados jóvenes, que a ese horario, a esa hora, tengo clases. Por la noche podría ser, jóvenes, a las 18:45 el lunes. Sí, Auxi, está bien. Sí, por favor. Sí, porque el día viernes entramos ya con más entendimiento a lo que son fluidos reales, ¿no? Y si es que les habla sobre su proyecto, no sé, tal vez mañana, ustedes también me informan, ¿no? Para estar viendo ya esto de lo que es Hardy Cross, ya esto del Hardy Cross, que es, ya tiene que ver esto más con fluidos reales, puros esto, ¿ya? Es jóvenes. Entonces, a ver. Eso es. Ya, perfecto. Entonces ahí quedaremos, estimados jóvenes. ¿Ya? Está bien, Listo, Auxi, entonces descansen, gracias. jóvenes, y cualquier cosa, por favor, me informan, ¿ya? Si es que mañana hablan del proyecto, éxito, jóvenes. Listo, entonces nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta lunes, Ausi. Listo, Hasta nos el vemos. lunes, Chao, Auxi. chao. Cuídese. Listo, que descansen, jóvenes. Buenas noches. Chao, chao.